Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenido a este su espacio Cerrando la Noche. Como siempre, pues es un placer para nosotros llegar a sus hogares en la noche de hoy, compartiendo set, escenario con el Junior Espinosa, pero le daremos la participación en un ratito para que sea conjuntamente con el invitado. Recordarles siempre que nos pueden sintonizar a través de Carivisión, canal 26, claro, 26 Altis y 22 Aster. En la noche de hoy vamos a conversar con una persona experta en encuestas, doctor en ciencias políticas y además experto en la conducta o el comportamiento electoral. Vamos a hablar con el doctor Charterson Cuello y de inmediato pues le damos la buena noche a Charterson y a don Junior Espinosa que está con nosotros aquí en la noche de hoy. Buenas noches, Giovanni, buenas noches a la audiencia y buenas noches a Charterson. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí. Buenas noches para la audiencia y buenas noches para ustedes dos, Junior. Es un honor estar contigo en el programa. Una satisfacción. Igual para nosotros. Camarada. Sí, Charterson, hay un tema que nos preocupa y que por aquí, pues, los invitados que desfilan diariamente hablan de las encuestas serias, las no serias, las más creíbles, las no creíbles. ¿Cuáles elementos hay que ponderar para que una encuesta sea lo más pegada a la realidad, a la verdad? El número de muestras, la cantidad del universo de la muestra, el porciento de error. ¿Cuáles son todos esos elementos que tenemos que tomar en cuenta para que una encuesta sea creíble, que no creo que es el término? Bien, creíble es un argumento moral con relación a un dato, a una investigación. Por tanto, argumentos morales no nos ayudan mucho a diferenciar que es una encuesta que se acerca a los valores de verdad de la población y una encuesta que no se acerca o que tiene dificultad para acercarse a los valores de verdad de la población, ¿no? De la población que estudia, ¿no? En términos técnicos estamos hablando. Entonces, una cosa que hemos olvidado, la gente que nos dedicamos a las ciencias sociales, que nos dedicamos a la investigación, es que lo que una encuesta hace es estimar los valores verdaderos de la población. Y hay una expresión, estimar, nosotros estimamos cuando no conocemos el dato verdadero. Por tanto, lo primero que tiene que hacer una encuestadora, una firma encuestadora, más que anunciarse, más que propagandizarse, es asumir la precariedad de su instrumento. O sea, la encuesta son instrumentos científicos, pero precarios para ver la realidad del elector. Más si estamos en una situación de incertidumbre total. Nosotros, por ejemplo, en República Dominicana ahora, por varios elementos, por varios factores que intervienen, estamos frente a un momento de incertidumbre. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una encuesta, nosotros necesitamos una cuestión que se llama marco muestral. Sin marco muestral encuesta. O sea, un marco muestral es el marco que nos dice cómo nos vamos a acercar a la población. Las encuestas en República Dominicana es que no tenemos marco muestral. ¿Por qué no tenemos marco muestral? Ninguna de las encuestas hechas tiene marco muestral. ¿Por qué no tenemos marco muestral? Bueno, porque las encuestas que se están haciendo ahora son telefónicas y nosotros no tenemos la lista que es necesaria para poder acercarse al elector. O sea, nosotros definir el verdadero valor de la población votante. Es posible que las encuestas telefónicas, por ejemplo, ahora es posible, estén hablando de la gente que tiene acceso a los teléfonos celulares, que son el 72% de la población, que más o menos, que según las encuestas de Nogar, la última encuesta de Nogar, ¿no? Entonces, hay un margen de error grande, pero el nivel de significancia todavía es menor. Y además de eso, estamos hablando en un clima de incertidumbre, en que primero hay una pandemia, nunca hemos estudiado comportamiento electoral bajo pandemia, ahora estamos aprendiendo, quizás aprendamos un poco, y tenemos esa dificultad metodológica de los instrumentos. Los instrumentos tienen problemas para acercarse al elector. Y hay otro factor que es totalmente político. Es primera vez que nosotros vamos a unas elecciones donde vienen
hay un tercer partido que es una emergencia, que es la Fuerza del Pueblo, de un líder que es Leonel Fernández y que tiene un gran arraigo en la población. Entonces, ahí hay un cóctel de cosas que nos llaman a la incertidumbre. Entonces, ¿qué yo aconsejaría a los expertos? Ojo, vamos a dar estos datos, pero vamos a hablar de la precariedad del dato. Chatterson, Entonces, has aportado es real porque en términos... has ¿sí? aportado un elemento que justamente previo a que saliéramos al aire, socializaba con Giovanni. El hecho de que posiblemente hay muchas firmas encuestadoras, muchos profesionales de las ciencias sociales, que cuando hablan de la polarización del voto, pierden de vista que no siempre el comportamiento de la polarización es constante. Eso varía y sobre todo yo señalaba que por primera vez en República Dominicana vamos a un proceso electoral donde un expresidente de la República que la ha ocupado por 3 periodos, 12 años de ejercicio del poder, se presenta por un partido minoritario, que habrá que ver si efectivamente esa tendencia histórica mantiene su curso o si varía. Bueno, es que lo de emergente, bueno, todo eso es discutible, emergente, alternativo, pequeño, grande. Hay cosas que son discutibles siempre. No, pero lo importante es el elemento que plantea. Es emergente. Pero hay una cuestión que justifica y le da fuerza a lo que tú estás diciendo. Mira, mi tesis doctoral se llama ¿Cómo es que ellos ganan y con los votos de quién? Y en mi tesis va a salir un artículo ahora en el Nacional. Yo estimo el tamaño de los partidos. Por ejemplo, el partido que durante un tiempo fue más grande, del 96, yo analizo del 96 al 2016, el partido que más grande nosotros hemos tenido, uno de los partidos más grandes ha sido el PRD. O sea, el PRD ha llegado a un 31% del electorado. ¿Cómo yo mido y cuál es el marco conceptual para yo decir que el PRD llegó al 31% del electorado? Por ejemplo, ¿por qué? Bueno, cuando una gente, Junior, y aquí me gustaría que los televidentes me escucharan detenidamente, cuando una gente vota a un partido, no podemos decir que él es de ese partido. Puede haber elementos coyunturales que lleven a ese individuo a votar por ese partido. Pero si nosotros medimos por lo menos quienes votan 2 veces al mismo partido por 2 elecciones consecutivas, entonces podemos estar diciendo que ese individuo tiene cierta adhesión a ese partido. Y a esa acción de votar 2 veces yo le he llamado y le he designado como tamaño de los partidos. Bueno, el tamaño de los partidos del PRD del 96 al 2016, el más grande ha sido 31% y fue con Hipólito Mejía. Con Miguel es mucho menor. Con Luis Abinader fue solo el 19% de la población PRDista que votó por Luis Abinader. Con Leonel Fernández ha sido más grande. O sea, el PLD es más leonelista que de todos, 33% en el 2008. El PLD ganó las elecciones con un mísero 4% del electorado por una política frentista. Entonces, los partidos no son tan grandes como se cree. Las encuestas no dicen tanta verdad como creemos y los mensajes electorales tampoco son tan efectivos como se cree. Porque me gustaría que analicemos un poquito de las retóricas electorales también. Muy bien, Chatterson, pero ahora que mencionaste nuevamente las encuestas, yo le preguntaba a alguien una de estas noches, cuando una firma está recogiendo la muestra y le pregunta a Junior Espinosa por quién va a votar y Junior le dice, yo no voy a votar. ¿Dónde va eso? A indeciso, no sabe o no vota. ¿Lo recogen las encuestas? Sí, lo recogen. Esa opinión. Las encuestas lo recogen. ¿Dónde lo colocan? En el reporte no se dice por lo regular, pero se recoge. Pero hay otro elemento, Junior, muy importante en este contexto. ¿Qué sucede? Una de las fuerzas políticas que se van a medir es Leonel Fernández.
pero nosotros sabemos que estamos bajo un clima de temeridad política frente a declarar el voto por Leonel Fernández. Leonel Fernández, por una razón de incertidumbre de situación, contexto político, cualquier encuesta, aunque sea presencial y aún menos telefónica, lo va a subestimar. O sea, los instrumentos con los que nosotros trabajamos tienen esa precariedad. Hubo un tiempo, con Trump sucedió lo mismo. En España sucedió lo mismo con el PP en un momento. Todas las encuestas daban al PSOE y a Podemos más alto que lo que sucedió. No es la primera vez que existe en los contextos electorales. Entonces, mi inquietud y mi necesidad de hablar en los programas frente a esto es que quienes hacemos encuestas, quienes trabajamos ciencias políticas, quienes trabajamos desde la academia, debemos decirle a los ciudadanos y a la academia y a los expertos, ojo, seamos más humildes. Esta realidad es muy inestable y es muy caótica, hay mucha volatilidad, entonces nuestras informaciones son precarias. Sí, ya es eso. Yo creo que sí. Adelante, Giovanni, que estamos en un terreno en exploración, que no ha sido vivido en la República Dominicana. Y eso pudiera ocurrir, no necesariamente por intencionalidad, pero que muchos de los análisis que estamos haciendo puedan resultar con desacierto el día 5 de julio. Esa es una situación que hay que tomar en cuenta. Te interrumpo, Junior, me excusa para interrumpirte. Mira, Junior, nosotros estamos con marcos conceptuales viejos analizando una coyuntura nueva. Esa es la realidad. ¿Es válido? Esa es la realidad. Por ejemplo, es válido. Entonces, pero además de eso, nosotros desconocemos el tamaño de los partidos. República Dominicana habla de 3 grandes partidos, no son tan grandes como te acabo de decir. O sea, la volatilidad es mayor. Por tanto, lo que miden las encuestas en términos estructurales todavía es menos. Y por ejemplo, nosotros tenemos, y aquí con un fin totalmente de discutir y compartir con ustedes opiniones, cuando uno mira las curvas del crecimiento de los partidos, o sea, es decir, el cemento electoral con que se construyen los partidos, que es el tamaño de ellos, libre de influencia de volatilidad, nosotros vemos que desde 2008 hacia abajo, nosotros tenemos 2 fuerzas tradicionales decadentes que se están destructurando y un partido de PLD que va emergiendo. A ese proceso en que hay una emergencia, una tercera fuerza que emerge y los otros 2 partidos van decayendo, ese es un contexto. 2008 parten 2 líneas el historial político de comportamiento político de República Dominicana. Desde 2008 a 2016 nosotros tenemos una regularidad en conflicto. Los partidos están regularmente comportándose, pero están en conflicto. Y el conflicto trae que algunos partidos caigan. Por ejemplo, el PRD, de ser una fuerza avasallante, pasó a un pírrico 3% del electorado de los votos válidos como tamaño de partido. Y sin embargo, el PRM, que era una fuerza que como la Fuerza del Pueblo emergía ahora, con otra sigla, aunque su dirigente es viejo, ¿no? Cogió el 19% de ese electorado. Pero además de eso, el PLD decreció. Entonces, nosotros estamos frente a una nueva coyuntura de la construcción del sistema de partidos. Es posible que ninguno de los partidos de los últimos 10 años sean los partidos grandes y poderosos en los próximos cuatrenios. Cuando tú hablaste ahorita de tener cuidado con el tamaño de los partidos y cuidado con la muestra que se hace, cuando una firma encuestadora llama a un empleado público y dice, ¿por qué tú vas a votar? Se supone que si vía telefónica no va a decir que va a votar por la oposición porque tiene miedo de perder su empleo. ¿Cierto o no? Claro, claro. A eso se le llama en ciencias sociales la espiral del silencio. O sea, los electores en una situación de temeridad, dicen que de sí. miedo, dicen que va a votar por el que le asegure no sea despedido de su empleo. Y me parece que es una situación muy, muy, muy frecuente en el electorado dominicano hoy. Me parece. Y esto es rigurosidad técnica. Esto no tiene nada que ver con preferencias políticas partidarias.
que las hay, que las tenemos, que las discutimos, pero es rigurosidad técnica. Y hay otra cuestión. Escúchame, entonces, a partir de esos criterios técnicos, con las herramientas de carácter científico que está planteando, si tuvieras que hacer un análisis de proyección, de qué puede ocurrir, no mañana, porque a mí no me gustan mucho los trabajos si las elecciones fueran mañana, no. ¿Qué puede ocurrir el 5 de julio en la República Dominicana? Yo creo que toda tiene que ser hacia allá. Excelente pregunta, Junior. Mira, la mayor parte de los estadísticos, de la gente que trabaja encuestas, solo utiliza un tipo de metodología para analizar encuestas. Pero para analizar la realidad y para analizar encuestas también hay otras metodologías. Por ejemplo, nosotros tenemos un gran teórico que fundó la estadística que se llama Bayer. Bayer nos enseña que la probabilidad de un acontecimiento es igual a la probabilidad anterior más la razón de probabilidad. La razón de probabilidad sería la siguiente. ¿Qué acontecimientos han sucedido de enero para acá y de las elecciones primarias para acá que nos permitan a nosotros decir que hay saltos electorales? Ninguno. Ni un solo. Yo supongo que hay un nivel grande de incertidumbre, casi tan grande como el tamaño de las preferencias electorales de muchos candidatos, y que hay tres fuerzas políticas en las que hay una mayor, que es Luis Abinader, y dos que están muy cerca. Muy cerca. Solo que en una, la retórica ha sido, y esta es la retórica de Gonzalo, es la retórica de jugador de póker. Muchos recursos en demostrar que estamos ganando. Bueno, pero en la primaria se supo que sucedió, en las municipales se supo que sucedió, y mayor cantidad de dinero ahora en las generales no creo que vaya a surtir mayor efecto. O sea, el volumen de dinero no es proporcional a la suma de electores. Ese es un fiasco que la gente cree. La gente vota por quien cree, y está demostrado aquí en las elecciones municipales. Entonces yo creo que hay tres fuerzas y que hay dos fuerzas que están compitiendo mucho por el segundo lugar, que es la fuerza de Leonel Fernández y la fuerza de Gonzalo, en la que Leonel Fernández tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja de Leonel Fernández? Que en situaciones de crisis y en situaciones de incertidumbre, las personas tendemos a buscar seguridad, tendemos a buscar en los hechos anteriores seguridad. ¿Y cuál fue el presidente anterior? Fue Leonel Fernández. Un referente de seguridad. Entonces, esa es la ventaja. ¿Qué tiene Gonzalo de ventaja? Como también la tiene Leonel. Bueno, que no parece político. Y es posible que una parte de la población que no le guste el político como es, tienda a votar por Gonzalo. Así como ahora, te dije de la fortaleza que tiene Leonel, el hecho de haber sido presidente 3 veces, también hay que tener en cuenta que tiene una tasa de rechazo importante, Chatterson, que va a jugar un papel, importante. Lo que yo no sé es... Te escucho. Pero Leonel Fernández tiene en el contexto, pudo desarrollar una cuestión. ¿Qué sucede con la oposición que fue Luis Abinader? Bueno, Luis Abinader desarrolló una estrategia electoral de lo que nosotros llamamos de hipocognición. Hipocognición significa es que ni el candidato ni el elector saben por qué van a votar por el candidato. O sea, la gente va a votar porque rechaza al PLD y apoya a Luis Abinader, pero no porque los electores entiendan, ni porque Luis Abinader entienda, porque no tiene una propuesta. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar aquí ahora, ¿cuál es la propuesta a Luis Abinader alterna al PLD en sus dos versiones? Ninguna, no sabemos. Entonces, ¿qué sucedió con Leonel Fernández? Que la estrategia del grupo de Danilo y de Danilo de golpear a Leonel Fernández lo convirtió en la oposición política. Así, Leonel Fernández tiene
argumentos por la cual decir yo puedo ser presidente porque hice tal y tal cosa. ¿Tú crees que lo victimizaron? Lo victimizaron durante 8 años. No solo lo victimizaron, sino que Leonel fue quien se opuso a la reforma de la Constitución. Leonel fue quien le dio el frente. Luis Abinader y el PRD asumieron una visión equivocada, que fue dejarle la oposición a Leonel Fernández, porque según yo escuchaba comentaristas muy duchos en cuestiones electorales, bueno, eso era problema del PLD. No sé, yo hasta ahora yo sé que la Constitución es un problema dominicano, es un problema de la nación y de la democracia, ¿no? Yo creo que Luis Abinader y el PRM le dieron su manita a Leonel, tampoco lo maltrate, ¿eh? Le dieron su manita a Leonel en ese momento crítico, y esa es la realidad también, Chatterson. No, yo creo que al final ellos entendieron la lógica del proceso, porque yo no me estoy refiriendo a cuestiones morales ni a cuestiones que ellos deberían hacer, yo me estoy refiriendo al pragma político. No, yo me refiero también a eso, en el pragma lo empujaron. En el pragma lo empujaron y le dieron oxígeno. Bueno, no fue, yo creo que yo entiendo que ellos asumieron su papel, el que debieron haber asumido desde el inicio, porque desde mi óptica, el PRM debió haber llevado la voz cantante por la oposición. Bueno, Chatterson, la verdad que está interesante y creo que tenemos tiempo suficiente de aquí al 5 de julio para volver a conectar contigo y hablar del tema de la encuesta. Podemos declarar todos los viernes para eso. Pero yo creo que sí, sería propicio para el próximo viernes pues conversar contigo y que ya que van a salir encuestas la semana próxima, no dé detalle y no retroalimente sobre las mismas. Gracias, Chatterson, y ojalá podamos tenerte la próxima semana nuevamente. Bueno, es un placer encontrarse con jóvenes opinadores nuevos, frescos, diferentes. Gracias. Gracias. Señores, conversamos con Chatterson Cuello, quien es doctor en ciencias políticas, pero además es experto en el análisis del comportamiento y la conducta electoral. Vamos a la pausa, luego de la pausa seguimos con más contenido de este su espacio Cerrando la Noche.